fantasmas, alimentando recuerdos que ya no te alimentan a ti. Nos cuesta soltar, porque creemos que dejar ir es perder. Pero ¿y si soltar fuera la forma más valiente de amar? ¿Y si en lugar de rendirte te estuvieras rescatando? Te enseñaron a luchar por lo que amas, pero nadie te enseñó a dejar de luchar cuando ese amor deja de ser hogar y se convierte en guerra. Nadie te enseñó que a veces el amor no se demuestra quedándote, sino sabiendo irte sin rencor, sin culpa y con el alma en paz. Muchos aquí siguen amarrados a alguien que ya no está, no físicamente, sino emocionalmente. Siguen repasando conversaciones en su mente, escribiendo mensajes que nunca envían, justificando heridas que ya no deberían doler. Pero déjame decirte algo, el amor no debería doler más de lo que sana. Si duele tanto, no es amor, es apego. Y el apego es una cárcel con barrotes invisibles donde el carcelero eres tú mismo. Hoy no vengo a decirte que olvides, porque olvidar no es humano. Vengo a recordarte que el amor también tiene fecha de caducidad cuando deja de alimentar tu crecimiento. Que hay amores que no terminan por falta de cariño, sino por exceso de miedo. Y que hay un momento, ese preciso instante entre el adiós y el renacimiento, donde el alma decide o me rompo o me libero. Esta noche quiero que te hagas una sola pregunta. ¿Estoy sosteniendo esto porque me hace bien o porque tengo miedo de quedarme solo? Porque a veces el acto más profundo de amor es soltar la mano que ya no quiere caminar contigo. Dejar ir no es perder, es regresar a ti. Durante mucho tiempo pensé que soltar era rendirse, que decir adiós era aceptar la derrota. Pero un día entendí que hay batallas que se ganan solo cuando sueltas la espada. Porque mientras te aferras a lo que ya no tiene vida, te estás drenando, te estás vaciando. No pierdes a una persona cuando decides dejarla ir, te recuperas a ti mismo, recuperas tu paz, tu energía, tu esencia, esa parte que entregaste sin medida, sin pausa, sin reservas. Muchos nos quedamos más tiempo del necesario por miedo a perder lo poco que nos queda, sin darnos cuenta de que ya lo hemos perdido casi todo, menos el coraje de soltar. Hay amores que te hacen sentir vivo y hay otros que solo te mantienen respirando. Y cuando la relación deja de ser un espacio de crecimiento para convertirse en una jaula emocional, ya no estás amando, estás sobreviviendo. He estado ahí. He sostenido lo insostenible, justificando silencios, decorando ausencias, idealizando versiones de alguien que ya no existía. Hasta que me pregunté, ¿qué parte de mí se perdió intentando quedarme? Esa pregunta fue mi punto de inflexión. Porque cuando cambias la pregunta, cambias la respuesta, y cuando cambias la respuesta, cambias tu destino. Soltar no significa dejar de amar, significa elegir amarte más a ti. Significa aceptar que algunas personas no están destinadas a quedarse, sino a enseñarte. Que su salida no es castigo, sino protección divina. Que el universo no te quita, te libera. Si hoy estás en ese punto donde el corazón te pide quedarte, pero tu alma te suplica irte, escucha tu alma. Haz un ejercicio honesto, escribe todo lo que diste y todo lo que recibiste. Si el balance te duele, es porque el amor dejó de ser equilibrio y se volvió sacrificio. Y cuando amar te cuesta la paz, el precio ya es demasiado alto. Dejar ir no es perder, es recordarte que tú vales más que cualquier historia que te haya olvidado. Porque a veces el amor más grande no es el que se queda, sino el que te devuelve a ti. No puedes sanar en el mismo lugar donde te enfermaste. Lo sé, duele escuchar eso. Porque a veces sigues ahí no porque seas débil, sino porque recuerdas cómo se sentía cuando era hermoso. Pero déjame decirte algo. Lo que una vez te dio alas, puede también cortártelas si no aprendes a reconocer el momento de partir. Hay lugares, personas y amores que fueron medicina hasta que dejaron de serlo. Y quedarte ahí por miedo al vacío es como seguir bebiendo veneno solo porque una vez te supo dulce. El alma lo sabe. Lo sabe cuando algo ya no vibra igual, cuando las risas se sienten forzadas, cuando el abrazo pesa más que calma. Sin embargo, sigues intentando remendar lo que se rompió hace tiempo como si el amor fuera capaz de resucitar lo que ya fue enterrado. Pero la verdad es que no puedes sanar mientras duermes en la misma cama donde sangraste, ni puedes respirar si sigues dentro del incendio. La distancia, aunque duela, no es crueldad, es el primer acto de amor propio. Recuerdo un momento en mi vida donde me negaba a soltar. Pensaba que si me alejaba, lo perdería todo.
Hasta que un día el silencio me curó más que 1000 conversaciones vacías. Entendí que a veces la única forma de escucharte es apagar el ruido que te rodea. Y ese ruido muchas veces tiene nombre y rostro. Por eso te invito a un reto. Date 30 días sin contacto, no para castigar ni para manipular, sino para desintoxicar tu mente. Cierra el círculo con respeto y da ese espacio a tu alma. Al principio, el silencio te dolerá, te hará dudar, te parecerá insoportable, pero luego comenzarás a escuchar una voz que habías silenciado, la tuya. Esa voz que sabe exactamente lo que necesitas, pero que no podía hablar mientras estabas aferrado al pasado. No puedes sanar donde sigues sangrando. No puedes construir paz en el mismo terreno donde se destruyó tu calma. Aléjate no para olvidar, sino para recordar quién eras antes del dolor. Y cuando te cures entenderás que la distancia no fue un castigo, fue la medicina que tu corazón llevaba tiempo pidiendo. El amor no duele, lo que duele es el apego. El amor real no te rompe, te reconstruye, no te encierra, te expande. Lo que te está destruyendo no es el amor, es el miedo a no saber quién eres sin esa persona. Es esa adicción emocional a una presencia que te hacía sentir completo, cuando en realidad tú ya estabas completo antes de conocerla. El amor no exige que te pierdas para conservarlo. El amor verdadero exige que evoluciones, no que te rindas. Confundimos apego con amor porque el apego también nos hace sentir vivos. Tiene intensidad, tiene deseo, tiene drama, pero carece de paz. El amor, en cambio, tiene calma, tiene respeto, tiene libertad. El apego te dice: sin ti no soy nada, pero el amor te susurra: contigo crezco, pero sin ti sigo siendo yo. Y esa diferencia lo cambia todo. He estado ahí en esa montaña rusa emocional donde un día te sientes en el cielo y al siguiente en el infierno, donde crees que lo necesitas para respirar y sin darte cuenta dejas de respirar por ti. Pero cuando comienzas a sanar, descubres que no era la persona lo que te hacía falta, sino la sensación de estar acompañado, de sentirte visto, de sentirte querido. Extrañamos la costumbre, no el alma. Extrañamos la rutina, no la conexión. Por eso cada vez que sientas ese vacío en el pecho, repite con conciencia: no extraño a la persona, extraño la sensación de sentirme acompañado. Esa frase es un recordatorio de que tú tienes la capacidad de darte lo que buscas afuera. No necesitas a alguien que te complete, necesitas reconocer que no estabas incompleto. Empieza a separar lo que sientes de lo que necesitas. Lo que sientes puede ser profundo, pero no siempre es sano. Lo que necesitas no siempre es lo que deseas. Y cuando logras esa claridad, el corazón deja de suplicar lo que el alma ya superó. El amor no duele. Lo que duele es soltar la ilusión que creaste. Pero una vez que atraviesas ese dolor, al otro lado te espera algo inmensamente más poderoso: la libertad de amarte sin cadenas, sin miedo y sin depender de nadie para sentirte en casa dentro de ti. Aferrarte a quien ya se fue es vivir de fantasmas. Es como seguir poniendo la mesa para alguien que ya no volverá, como seguir dejando la luz encendida en una habitación vacía. No es amor lo que te ata, es el eco de una presencia que ya no existe. Es una memoria disfrazada de esperanza. Pero dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir hablando con alguien que solo vive en tu mente? Hay amores que no mueren, pero sí cambian de forma, y cuando no aceptas su partida, te conviertes en un guardián de ruinas emocionales. He visto a muchos quedarse en ese limbo, mirando hacia atrás, esperando que la historia se reescriba. Pero no se puede abrazar un recuerdo, no se puede besar una ilusión. Lo que fue ya cumplió su propósito. A veces las personas no se van porque dejen de amarte, sino porque su papel en tu crecimiento terminó. Y cuando eso sucede, resistirte a soltar es como negarte a respirar aire nuevo. Haz tu duelo, pero sin romanticismo. Llora si lo necesitas, pero no idealices lo que ya te dolía. No te engañes repitiendo que todo era perfecto. Recuerda también las veces que sentiste que no era suficiente, las veces que el amor pesaba más que lo que sanaba. El amor sin reciprocidad es solo un recuerdo, no una promesa. Tu corazón merece espacio para lo nuevo, pero no puede recibirlo si sigue ocupado con lo que ya se fue.
Cada foto, cada mensaje guardado, cada objeto que mantiene viva una historia que terminó, actúa como una cadena invisible. Tómate un momento y elimina todo eso, no con odio, sino con gratitud. Agradece lo vivido, bendice lo que fue y suéltalo con respeto. El silencio, ese que al principio duele, se convertirá poco a poco en tu medicina. En ese silencio empezarás a escucharte a ti, no a los ecos del pasado. Porque solo cuando cierras las puertas de lo que ya no está, la vida se atreve a tocarte con nuevas oportunidades. No se trata de olvidar, sino de aceptar. Porque cuando dejas de vivir con fantasmas, descubres que tu alma estaba esperando que la invitaras a vivir entre los vivos otra vez. No confundas amor con costumbre. A veces no estás enamorado, estás habituado. No extrañas a la persona, extrañas la rutina de tenerla cerca, el mensaje de buenos días, la voz que te acompañaba en el silencio, la certeza de no estar solo. Pero eso no es amor, eso es apego disfrazado de afecto, es miedo al vacío, es resistencia al cambio. Y muchas veces, más que amar a alguien, amamos la sensación de familiaridad que nos da. El hábito se convierte en abrigo, aunque esté lleno de agujeros. Yo también he estado ahí, confundiendo presencia con propósito, aferrándome a alguien no porque me hacía crecer, sino porque me recordaba a quién solía ser. El problema de la costumbre es que se acomoda tan bien al alma que terminas confundiendo el confort con el amor, pero el amor verdadero no te deja igual, te transforma. No te adormece, te despierta. No te mantiene atado, te impulsa a volar. Atrévete a mirar más allá de la nostalgia. Pregúntate con honestidad, ¿esa persona me hace evolucionar o solo me hace repetir los mismos ciclos? Porque el amor que no te impulsa te estanca. Si sigues repitiendo conversaciones que ya no llevan a ningún lugar, si vives esperando que cambie lo que ya se rompió, entonces no estás en una historia de amor, estás en un círculo sin salida. Romper la costumbre duele, porque implica renunciar a una parte de ti que se construyó alrededor del otro, pero el dolor de soltar es más noble que el dolor de permanecer donde ya no creces. Empieza con pasos pequeños. Cambia la ruta que tomabas juntos. Ve a un lugar nuevo, escucha una canción diferente, bebe otro café. Cada nuevo hábito que creas es una semilla de independencia emocional. Al principio te sentirás extraño, como si caminaras descalzo sobre recuerdos. Pero con cada día recuperarás pedazos de ti que habías entregado a la rutina. El amor que se queda solo en costumbre no te sostiene, te limita. No temas comenzar de nuevo, porque no estás empezando desde cero, estás empezando desde la experiencia. Y eso, mi amigo, es mucho más poderoso que cualquier costumbre. Quien te ama no te rompe. El amor no se mide por cuántas lágrimas derramas, sino por cuánta paz te da. Hemos sido tan mal educados emocionalmente que creemos que amar es sufrir, que la intensidad del dolor demuestra la profundidad del sentimiento. Pero eso es una mentira que nos enseñaron los vacíos, no el amor. El amor no debería doler más de lo que sana. No debería exigir que te mutiles emocionalmente para conservarlo. Si tienes que mendigar atención, si tienes que rogar por presencia o por comprensión, eso no es amor, es dependencia. Y la dependencia siempre termina cobrando caro lo que el amor genuino da gratis: la paz. He visto muchas personas quedarse en relaciones que los consumen repitiendo frases como: es que me ama, solo no sabe demostrarlo, o va a cambiar, lo prometió. Pero el amor no se demuestra en promesas, se evidencia en coherencia. No te ama quien dice te amo, sino quien actúa como si lo hiciera. Porque el amor real no necesita convencerte, te lo demuestra sin palabras. Si te rompen una y otra vez con las mismas excusas, no estás en una historia de amor, estás en un ciclo de autoengaño. El amor que vale no te arrastra, te eleva. No te roba energía, te la multiplica. No te llena de ansiedad, te da calma. Por eso evalúa las acciones, no las intenciones. No te dejes confundir por los momentos de ternura que vienen después de una tormenta. No justifiques el daño con los pequeños gestos de afecto. El amor no te pide que te rompas para probar tu lealtad. Toma un papel y haz una lista honesta.
Anota las veces que sentiste paz y las veces que sentiste ansiedad en esa relación. No te mientas, no te excuses, solo observa el conteo. La verdad estará ahí, desnuda, simple, sin adornos, y cuando la veas quizás duela, pero también te liberará, porque el amor no debería doler más de lo que cura. Quien te ama no te rompe, te cuida, no te confunde, te da claridad, no te apaga, te enciende. Y cuando alguien te ama de verdad, no tienes que pedirle que se quede, porque quien ama bien no se va dejando pedazos tuyos rotos atrás. Perdonar no siempre significa volver. Nos enseñaron a confundir el perdón con la reconciliación, como si liberar el corazón implicara abrir otra vez la puerta a quien lo rompió. Pero el perdón no es un boleto de regreso, es un acto de liberación. No perdonas para reconstruir una historia, perdonas para poder escribir una nueva. El perdón no valida lo que te hicieron, valida tu decisión de no seguir cargando con el veneno del rencor, porque el rencor no lastima al otro, te envenena a ti. Perdonar no significa que todo esté bien, significa que tú elegiste estar bien aunque lo que pasó no lo esté, y eso requiere una valentía inmensa, porque hay heridas que no se cierran volviendo al mismo lugar que las causó, sino alejándote de él. No todo lo que perdonas merece una segunda oportunidad, porque hay personas que confunden tu compasión con permiso para repetir el daño. Amar no te obliga a quedarte donde ya no floreces. A veces el acto más grande de amor es perdonar y marcharte. Es decir, te libero, pero también me libero. Porque cuando perdonas, rompes la cadena invisible que te mantiene atado a la historia. Dejas de pelear con los recuerdos, dejas de buscar justicia en quien no tiene conciencia y comienzas a sanar de verdad. El perdón es una decisión silenciosa, una revolución interna que dice: no voy a permitir que esto defina lo que soy. Para lograrlo, toma un papel y escribe una carta de perdón, no para enviarla, no para buscar cierre con el otro, sino para cerrar tú. Escribe todo lo que dolió, todo lo que te robó la paz y también todo lo que aprendiste. Escribe con el corazón, sin filtro, sin censura. Cuando termines, léela en voz alta y luego destrúyela. Quémala, rómpela, déjala ir. Ese acto simbólico no es destrucción, es liberación. Porque perdonar no siempre es volver a empezar con el otro, es volver a empezar contigo. Es recuperar tu energía, tu paz, tu poder. Y cuando lo haces, el pasado pierde el derecho a seguirte doliendo. No hay mayor venganza que seguir amando la vida después de haber sobrevivido a quien quiso apagarla. Eso es perdón. No olvidar lo que pasó, sino recordar sin que duela. Cuando alguien se va, no es el final de tu historia, es la apertura de un capítulo que aún no puedes imaginar. A veces creemos que la pérdida es un castigo, que nos ha sido arrebatado algo que merecíamos, pero la verdad es que lo que se va nunca fue realmente nuestro para retenerlo. Cuando alguien se va, Dios hace espacio en tu corazón, en tu tiempo, en tu energía para algo que te eleve, que te respete, que te haga crecer. Es difícil de aceptar porque la mente se aferra al vacío, al dolor, al miedo de no encontrar nada mejor. Pero ahí es donde reside la fe, en creer en la preparación invisible que sucede detrás del telón de tu vida. El dolor es legítimo, pero no debe convertirse en prisión. Cada lágrima que cae, cada noche que parece interminable, tiene un propósito silencioso. Te está enseñando que no todo lo que llega a tu vida es para quedarse, que algunas personas solo vienen a enseñarte algo y luego deben marcharse para que algo más grande pueda entrar. Confiar en este proceso divino no significa negar tu dolor, significa sostener tu corazón abierto mientras el universo reorganiza lo que debe llegar. Es un acto de coraje confiar cuando no puedes ver la imagen completa. Para practicarlo, cada vez que el vacío te abrume, di en voz alta: esto también está obrando a mi favor, aunque aún no lo entienda. Repite estas palabras hasta que tu mente se rinda a la idea de que la vida es más sabia que tu sufrimiento. Haz un espacio tangible en tu entorno, ordena, limpia, suelta recuerdos que te atan al pasado. Cada acción de desprendimiento físico refuerza tu liberación emocional. Recuerda, lo que se va no te pertenece y lo que llega será una extensión de la versión más fuerte, más sabia y más digna de ti mismo. Confía, porque cuando dejas ir con amor y con fe, la vida devuelve multiplicado lo que tu corazón realmente merece:
El final de una relación puede ser el principio de tu renacimiento. Quedarse en una relación donde para ser amado tienes que traicionarte a ti mismo es como vivir en una jaula invisible. Muchas veces confundimos el sacrificio con el amor y creemos que renunciar a partes de nosotros es prueba de entrega. Pero el amor verdadero no te pide que te apagues. No exige que olvides tus sueños, tus valores o tu esencia. Cuando comienzas a ignorar tus necesidades, tus límites y tus deseos solo para agradar o mantener a alguien a tu lado, estás cambiando la libertad por una ilusión de compañía. Eso no es amor, eso es prisión disfrazada de afecto. Es importante revisar tus límites y reconocer que cada línea que dibujaste en tu vida tiene un propósito: protegerte, honrarte y mantenerte íntegro. Pregúntate sinceramente, ¿qué partes de mí estoy sacrificando para que esta relación funcione? Si la respuesta es más de lo que deberías perder, estás en un camino donde tu esencia se diluye. Amar no significa desaparecer, significa crecer juntos sin que uno se pierda en el otro. No confundas la comodidad de la presencia con la plenitud del respeto. Para recuperar tu integridad, empieza por las acciones concretas. Haz una lista de todo lo que dejaste de hacer, decir o sentir por amor. Hobbies, amistades, palabras que callaste, decisiones que postergaste. Luego, comprométete a devolverte cada una de esas partes. Permítete bailar, escribir, viajar, decir no cuando es necesario. Cada acto de retorno a ti mismo es una declaración silenciosa. Mi valor no se negocia. Recuerda que liberarte de lo que te exige traicionar tu esencia no es egoísmo, es supervivencia emocional. Es abrir espacio para un amor que no te apague, sino que te encienda, que te eleve y que te inspire a ser la mejor versión de ti. Porque solo cuando te respetas plenamente, eres capaz de recibir un amor que también respeta y celebra tu totalidad. Nunca olvides, tu autenticidad es inviolable y solo tú decides si te quedas o te vas. Dejar ir no es renunciar, es un acto de amor que muchas veces no entendemos hasta que lo vivimos. A veces creemos que mientras más nos aferremos, más amor demostramos, pero en realidad el amor no se mide por la fuerza con la que sujetamos, sino por la capacidad de soltar sin rencor. Soltar es respetar tu propia paz, es honrar tu crecimiento, es permitir que la vida fluya y que lo que ya no sirve encuentre su camino fuera de tu corazón. Cuando alguien se va, no siempre significa que dejaron de quererte, muchas veces significa que su camino ya no está alineado con el tuyo, y lo más amoroso que puedes hacer es dejarlos ir con dignidad. El acto de dejar ir también es un acto de gratitud. Bendecir a quien se va no minimiza lo que sentiste ni lo que compartieron. Al contrario, lo engrandece. Agradecer lo vivido transforma el dolor en aprendizaje, el vacío en espacio para nuevas oportunidades y el apego en libertad. Cada experiencia, incluso las que duelen, es una semilla de sabiduría. Cuando aprendes a liberar sin culpas, tu corazón se vuelve más ligero, tu mente más clara y tu espíritu más fuerte. Practicar el dejar ir requiere disciplina emocional. Cada noche, antes de dormir, toma un momento para decir en voz alta: gracias por lo que fue, me libero de lo que ya no es y abro espacio para lo que vendrá. Estas palabras no son solo una rutina, son un ritual de liberación. Repetirlas fortalece tu capacidad de soltar, de aceptar y de abrir tu vida a nuevas posibilidades. Recuerda que amar también significa cuidar de ti mismo. Amar no siempre es retener, a veces es dar la bendición más grande, la libertad. Y cuando aprendes a dejar ir con amor, descubres que tu corazón es capaz de recibir, sanar y renacer más fuerte que antes. Soltar es amar y amar es liberarse. Cuando llegamos al final de esta reflexión, quiero que tomes un momento para escuchar muy dentro de ti, porque lo que hemos compartido no es teoría, es vida. Dejar ir a alguien, dejar ir un recuerdo, un hábito, un ciclo, es una de las acciones más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras que puedes experimentar. Muchos confunden el dejar ir con el olvido, con la indiferencia, con la derrota, pero déjame decirte algo: dejar ir es recuperar tu paz, tu dignidad y tu poder.
Cada vez que eliges soltar, eliges tu bienestar sobre la necesidad de controlarlo todo, sobre el miedo al vacío, sobre la ilusión de que retener algo roto lo hará completo de nuevo. Quiero que recuerdes esto. Soltar no significa que no amaste, significa que tu amor ha evolucionado. Cuando amamos de verdad, no nos aferramos a lo que no nos nutre, no nos lastima ni nos limita. Amamos de manera que nos respeta, y cuando eso ya no ocurre, el acto más puro de amor que podemos realizar es permitir que esa persona, esa circunstancia, esa energía se vaya. Porque soltar es también un acto de gratitud. Gratitud por lo que fue, por lo que aprendimos, por lo que sentimos. Y no hay paz más profunda que aquella que nace de reconocer que todo tiene un tiempo y un propósito, incluso el dolor. Si has estado esperando un momento perfecto para sanar, para liberarte, quiero que sepas que ese momento es hoy, no mañana, no cuando las cosas se vean más fáciles, hoy. Porque mientras esperas te quedas atrapado en la nostalgia, en el qué hubiera pasado si, en el apego que solo te roba energía y felicidad. Hoy es el día de mirar hacia adentro y decir, esto también me está enseñando, esto también me fortalece. Esto también es parte de mi camino. Cuando eliges actuar, incluso en medio del dolor, estás entrenando a tu corazón a ser valiente, a ser libre, a confiar en la vida y en su flujo natural. Déjame ser claro, no se trata de huir del dolor, sino de entenderlo. Cada lágrima, cada recuerdo, cada vacío tiene un propósito: enseñarte a no conformarte con menos de lo que mereces. Cuando alguien te lastima o no puede corresponder tu amor, tu tarea no es perseguir, es liberar. No es tu responsabilidad arreglar a nadie, es tu responsabilidad respetarte a ti mismo. Cada límite que pones, cada decisión de decir no a lo que te daña, es un acto de amor propio. Y cuando aprendes a amarte así, todo cambia. Tu energía, tu autoestima, tus relaciones futuras, tu visión de ti mismo y del mundo. Ahora quiero que imagines por un momento tu vida sin el peso de lo que ya no te pertenece. Siente la libertad, la ligereza, la claridad. Esa libertad no llega por casualidad, llega por decisión. Es el resultado de entender que la felicidad no depende de retener a alguien, sino de aprender a sostenerte a ti mismo. Es la decisión diaria de no permitir que nadie disminuya tu luz, tu tiempo o tu paz. Cada día que eliges soltar, cada vez que dices adiós sin culpa ni rencor, construyes un corazón más fuerte, más sano, más íntegro. Por eso te invito a un ejercicio de transformación profunda. Escribe todo aquello que has estado sosteniendo por miedo, por culpa, por costumbre. Escribe a las personas, los recuerdos, los hábitos, las situaciones que te restan energía. Luego haz un acto simbólico. Quema ese papel, tíralo al agua. Déjalo ir de la manera que sientas. Siente cómo tu cuerpo y tu mente liberan peso. Siente cómo tu corazón comienza a abrirse a nuevas experiencias, a nuevas personas, a un nuevo tú. Este acto no es un simple ritual, es un compromiso contigo mismo, con tu paz, con tu vida. Y recuerda algo fundamental: dejar ir también es amar. Amar no siempre es retener. Amar también es soltar. Amar es cuidar de tu bienestar, es honrar tu proceso, es comprender que lo que se va no es un castigo, es preparación. Cada Dios consciente es una oportunidad para recibir algo mejor, para crecer, para encontrarte más profundo contigo mismo. Cada decisión de soltar te acerca a una vida más auténtica, más plena, más alineada con tu verdadero valor. Hoy quiero dejarte con un llamado claro y profundo: no sigas cargando lo que te duele. No sigas aferrándote a lo que no te nutre. Decide dejar ir. Hazlo con amor, con gratitud, con respeto. Y mientras lo haces, abre tus brazos, tu corazón y tu mente a la vida que está esperando por ti. La vida tiene un ritmo perfecto y cuando tú liberas espacio, todo lo que mereces puede entrar. Soltar no es debilidad, es la más alta forma de fuerza. Entonces hazlo hoy. Toma ese primer paso, bendice lo que se va, agradece lo vivido y abre tu corazón a lo que vendrá. Tu futuro, tu paz, tu alegría y tu plenitud dependen de tu capacidad de liberar lo que ya no pertenece a tu. La pobreza no siempre se mide en billetes ni en cuentas bancarias. Muchas veces se mide en la manera en la que uno se ve frente al espejo, en los pensamientos que se repiten cuando nadie escucha, en esa voz interna que susurra que no hay salida y que nada puede cambiar. Esa prisión no está hecha de barrotes de acero,
sino de miedos heredados, de excusas repetidas tantas veces que terminan pareciendo verdades, de cicatrices que alguien transformó en etiquetas. Crecimos creyendo que la vida era sobrevivir, aguantar, conformarse con lo que alcanzaba, con lo que tocaba. Nos enseñaron que los sueños eran para unos pocos y que nosotros debíamos agradecernos por tener lo mínimo. Y sin darnos cuenta aceptamos esas cadenas como si fueran pulseras, brillantes tal vez, pero cadenas al fin. La pobreza empieza en la mente mucho antes de que se note en el bolsillo, porque la escasez no se manifiesta primero en la mesa vacía, sino en el corazón resignado. Cuando uno aprende a llamar normal a lo que le duele, cuando uno aprende a decir así es la vida, entonces empieza a encogerse poco a poco hasta olvidarse de su propia grandeza. Sé que has sentido ese peso. Lo sé porque todos en algún momento lo hemos sentido. La sensación de cargar un fardo invisible que no nos deja avanzar, que nos corta el aire cada vez que intentamos dar un paso más. Has sentido que no importa lo que hagas, el suelo siempre se abre bajo tus pies. Y mientras tanto, observas a otros avanzar, crecer, levantarse, y dentro de ti resuena la pregunta más cruel: ¿por qué yo no? Esa pregunta se convierte en veneno cuando la respuesta es siempre la misma: porque no puedes, porque no naciste para eso, porque no tienes lo que se necesita. Esa es la mentira más grande de todas. No fue tu origen el que te encadenó, no fue tu familia, no fue tu barrio, no fue la escuela. Fue lo que aprendiste a creer de ti mismo. Fue esa voz que repites como un eco sin darte cuenta de que es prestada. Y lo más duro es que empiezas a acariciar esa voz como si fuera tu única compañía, como si fuera parte de ti. Te acostumbras a ella, la aceptas. Te convences de que vivir así es mejor que arriesgarte a perder lo poco que tienes. Y entonces la prisión se cierra. Pero escucha bien, esa voz no es tu verdad. Esa voz no es tu identidad. Dentro de ti todavía respira algo mucho más fuerte que todas esas excusas. Dentro de ti hay un fuego que nunca ha dejado de arder, aunque intentes cubrirlo con cenizas. Ese fuego es la prueba de que todavía hay esperanza, de que no has nacido para encogerte, de que tus cicatrices no son cadenas, sino recordatorios de que sigues de pie. Hoy quiero hablarte de eso, de esas costumbres, de esos hábitos que parecen pequeños, pero que uno a uno van construyendo las paredes de tu prisión. Quiero que los mires de frente, que los reconozcas, porque la única forma de romper cadenas es aceptando que existen. Y al mismo tiempo quiero que veas que no son barrotes de hierro inquebrantables, son ilusiones mentales que puedes atravesar si decides hacerlo. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si estás dispuesto a dejar de vivir en una celda que tú mismo aprendiste a cuidar. La primera cadena que ata a millones de personas cada día es la costumbre de gastar más de lo que ganan. No se trata solo de números en una cuenta, se trata de una relación tóxica con el vacío interior. Compramos para tapar dolores, para impresionar a quienes ni siquiera se detienen a mirarnos, para sentir por un instante una falsa sensación de poder. Esa tarjeta que deslizamos con tanta facilidad nos hace creer que estamos tomando control, cuando en realidad se convierte en un grillete disfrazado de libertad. Detrás de cada compra innecesaria hay una promesa incumplida al futuro. Hay un yo que se queda esperando, un yo que sueña con tener recursos para crecer y que termina siendo traicionado por la ansiedad del presente. Porque gastar más de lo que uno tiene es decirle en la cara al propio destino: tu mañana vale menos que mi capricho de hoy. Es renunciar a la paciencia, es preferir el brillo momentáneo, aunque la oscuridad regrese después con más fuerza. Y lo más grave es que no se trata de objetos, se trata de autoestima. Quien aprende a ahorrar, aunque sea una moneda, aprende a decirse a sí mismo: me importo, confío en mi mañana, creo en lo que puedo llegar a ser. No se trata de cantidades, se trata de la dignidad de empezar. La segunda cadena es esa dulce trampa que nos susurra: espera un poco más, todavía no es el momento. La procrastinación parece inofensiva, como una brisa ligera que te invita a descansar, pero en realidad es un veneno suave que va matando los sueños sin que te des cuenta. Nos convencemos de que llegará el día perfecto, el día en que no habrá miedo, en que no habrá dudas, en que las señales estarán alineadas. Y mientras esperamos, los años pasan. Decimos mañana lo haré y ese mañana nunca llega.
es como enterrar cada día una parte de lo que pudimos ser. Y lo más cruel es que lo sabemos. Sabemos que postergar es engañarnos, que esperar es huir disfrazado de prudencia. La indecisión se convierte en la tumba de versiones más grandes de nosotros mismos. Cada vez que dices algún día, estás asesinando a quien podría ser hoy. La única forma de romper con ese ciclo es moverte aunque tengas miedo, aunque tiemblen las piernas, aunque no tengas todas las respuestas. La acción cura el miedo, la espera lo alimenta. Cada decisión tomada, por pequeña que parezca, es una declaración de guerra contra esa voz que quiere mantenerte paralizado. Y cuando te atreves a decidir, aunque no tengas garantías, descubres que la vida siempre recompensa al valiente que se arriesga a dar el primer paso. Tal vez hasta ahora pienses que estas son cosas pequeñas, simples hábitos que cualquiera podría tener, pero detente a pensarlo. No son simples, son semillas. Una semilla puede parecer insignificante, pero cuando se siembra cada día, crece hasta convertirse en un árbol que te rodea y no te deja escapar. Gastar sin conciencia y postergar tus decisiones son raíces que se enredan en tu vida hasta impedirte caminar. Y mientras tanto tú te preguntas por qué no avanzas sin darte cuenta de que has sido tú mismo quien regó el árbol que ahora te da sombra oscura. La tercera cadena es la costumbre de pensar en pequeño, de conformarse con lo mínimo, de vivir apagando el fuego interno para no incomodar a los demás. Pensar en pequeño es como elegir vivir en una celda de lujo, donde hay una cama cómoda, una ventana que deja entrar un poco de luz y suficiente espacio para caminar, pero al final sigue siendo una celda. La mediocridad sabe disfrazarse de prudencia, de realismo, de estabilidad. Te dice que no sueñes demasiado alto porque te puedes caer, que no intentes algo diferente porque tal vez fracases, que no abras las alas porque el viento podría romperte. Y lo más triste es que muchas veces esa voz viene de quienes amas, de quienes dicen querer protegerte, pero lo que en realidad hacen es cortarte las alas antes de que intentes volar. Pensar en pequeño no es seguridad, es miedo maquillado, es miedo a descubrir de lo que realmente eres capaz, porque si lo descubres, ya no tendrás excusas para esconderte. Imagina por un momento lo que pasaría si dejaras de aceptar ese conformismo. Imagina que en lugar de decir basta con esto, empezaras a preguntarte ¿y si hubiera algo más? El mundo no necesita más personas resignadas. Necesita soñadores que se atrevan a encender su luz incluso cuando todo a su alrededor es oscuridad. Necesita gente que decida arder en lugar de vivir apagada. Y tú lo sabes, lo sientes. En algún rincón de tu alma hay un sueño que te da vértigo, una meta que te parece demasiado grande, tan grande que preferiste callarla antes que enfrentarte al miedo de perseguirla. Pero esa meta sigue ahí, respirando dentro de ti, esperando el día en que decidas dejar de conformarte. Si un sueño no te da miedo, entonces no es lo suficientemente grande. El miedo es la señal de que vale la pena. Y sí, habrá quienes te llamen loco, pero recuerda que cada avance en la historia nació de alguien que se atrevió a soñar más grande que los demás. Y justo ahí aparece otra cadena invisible, la idea de que necesitas sentirte motivado para empezar. La motivación es hermosa cuando aparece, pero es caprichosa, inconstante, volátil. Confiar en la motivación para moverte es como esperar a que el viento sople en la dirección correcta para levantar velas, sabiendo que el mar nunca se detiene. La vida no espera a que te sientas listo. Nunca llegará ese día en el que todo esté alineado, en el que despiertes con la energía perfecta y la claridad total. Si dependes de la motivación, te quedarás siempre a medio camino esperando una chispa que nunca llega. Lo que realmente te transforma no es la motivación, es la disciplina. Es esa decisión silenciosa de levantarte y hacerlo aunque no quieras, aunque te duela, aunque tu cuerpo grite que no. Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrando que tú mandas y no tus excusas. La motivación aparece después, como un eco, como una consecuencia. Primero actúas, luego sientes. Quien espera sentir primero, nunca empieza. Quien decide moverse aunque tiemble, descubre que la vida recompensa con fuego a los que no esperan señales. Otra de las cadenas más pesadas es la que se forja con las personas que eliges tener a tu alrededor. Hay compañías que te expanden, que te hacen crecer, que te obligan a mirar más alto, pero también hay compañías que te encogen,
que te arrastran hacia abajo, que convierten tus sueños en objeto de burla y tus esfuerzos en motivo de sarcasmo. Estar rodeado de personas que no creen, que se quejan, que viven atrapadas en la envidia y en la mediocridad, es como respirar un aire contaminado que poco a poco intoxica tu espíritu. Al principio crees que no te afecta, piensas que eres fuerte, que puedes mantenerte al margen, pero sin darte cuenta empiezas a hablar como ellos, a pensar como ellos, a renunciar como ellos. La mediocridad es contagiosa, igual que la grandeza, y no se necesita mucho para terminar adoptando el tamaño del entorno que te rodea. Por eso dicen que somos el reflejo de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y si esas personas solo saben quejarse, culpar, rendirse, tarde o temprano esa semilla germinará también en ti. Sé que duele pensar en esto, porque a veces las personas que nos encogen son precisamente las que más queremos. Amistades de años, familiares, compañeros de toda la vida. Y entonces surge el dilema, ¿cómo soltar a quien he tenido cerca tanto tiempo? Pero la verdad es que no se trata de soltar desde el odio ni desde el rencor, sino desde la protección. Tu mente, tus sueños, tu visión de vida merecen un cuidado tan celoso como el de una madre con su hijo recién nacido. No puedes exponer tu futuro a palabras que lo envenenan todos los días. A veces la soledad fértil es mejor que la multitud estéril. A veces apartarse un tiempo es el precio necesario para volver a encontrarse. Y si tienes que quedarte solo por un tiempo, que así sea. Porque esa soledad terminará siendo más productiva que cualquier compañía que apague tu luz. Otra cadena invisible es vivir sin metas claras. Es caminar sin rumbo, despertar cada mañana sin saber hacia dónde vas, navegar a la deriva esperando que las corrientes decidan por ti. Muchos creen que así son más libres, que al no tener un destino fijo estarán abiertos a cualquier oportunidad, pero la realidad es que sin un norte, sin una dirección, cualquier viento se convierte en tormenta. Un hombre o una mujer sin metas es como un músico con un instrumento sin cuerdas. Puede tener talento, puede tener pasión, pero nunca creará melodía. Y lo peor es que el tiempo sigue pasando. Los días se convierten en meses, los meses en años. Y cuando menos lo esperas, descubres que la vida se te fue en sobrevivir, en apagar incendios, en reaccionar a las circunstancias, en lugar de escribir la historia que querías. Por eso las metas no son un lujo, son una necesidad. Escribirlas, detallarlas, ponerles fecha, leerlas cada mañana, como quien recuerda su destino. Porque una meta no es un adorno en una libreta, es una brújula que te guía cuando el cansancio quiere desviarte. Es un faro que ilumina cuando la tormenta amenaza con tragarte. Y cuando parece que no hay nada más peligroso, aparece otra de las cadenas más silenciosas, la de dejar de aprender. Muchas personas creen que ya saben lo suficiente, que la experiencia acumulada basta, que los libros, los maestros, los nuevos conocimientos ya no son necesarios. Se sienten cómodos en lo que ya dominan, se acomodan en lo que conocen, se encierran en la rutina y confunden comodidad con sabiduría. Pero en un mundo que cambia cada día, dejar de aprender es empezar a retroceder. Es un suicidio lento, una muerte en cámara lenta que no se nota al principio, pero que acaba por sofocar el espíritu. Porque quien deja de aprender se condena a repetir siempre lo mismo, a caminar en círculos, a quedarse atrapado en una versión vieja de sí mismo mientras la vida avanza sin esperarlo. El conocimiento es como una escalera, y cada nuevo aprendizaje es un peldaño que te lleva más alto. Si dejas de subir, te condenas a mirar siempre el mismo paisaje, mientras otros siguen ascendiendo, hasta que la distancia entre ellos y tú se vuelve abismal. Aprender no siempre es cómodo. A veces incomoda porque te confronta, porque te muestra lo que no sabías, porque te obliga a reconocer tus limitaciones, pero justamente ahí está su poder. Quien aprende cada día se mantiene joven de espíritu, se mantiene en movimiento, se mantiene abierto a lo nuevo. No importa la edad, no importa el contexto, siempre hay algo que puede transformarte si estás dispuesto a recibirlo. Y no se trata solo de acumular información, se trata de expandir tu mente, de cultivar la humildad suficiente para aceptar que nunca lo sabes todo. El día que crees que lo sabes todo, ese día empiezas a morir. Por eso los grandes siempre son aprendices,
Por eso las personas que más admiras siguen leyendo, siguen preguntando, siguen escuchando. Ellos entendieron que el aprendizaje no es una etapa, es un estilo de vida. Y junto a estas cadenas que te he mostrado, gastar sin conciencia, postergar decisiones, pensar pequeño, esperar motivación, rodearte de personas que te encogen, vivir sin metas claras y dejar de aprender, existe una más que la refuerza a todas: la costumbre de culpar a los demás. Culpar es el refugio de los débiles, la excusa favorita de quienes renuncian a su poder. Mientras culpas a tus padres, a tu jefe, a tu pareja, al gobierno, a la suerte, estás entregando las llaves de tu vida en manos ajenas. Estás diciendo: yo no soy responsable, otros deciden por mí. Y mientras te mantengas en ese papel de víctima, nunca tendrás la fuerza de un protagonista. Porque quien se reconoce víctima se sienta a esperar, pero quien se reconoce responsable se levanta y construye. Culpar es cómodo porque no duele tanto, porque evita la confrontación contigo mismo, porque te permite seguir igual, pero también es una condena. Es la manera más segura de permanecer atrapado en los mismos resultados, año tras año, sin cambio alguno. La verdad es que tus cadenas fueron heredadas, pero hoy puedes elegir soltarlas. Nadie más que tú puede hacerlo. Y aunque parezca injusto, aunque sientas que la vida te golpeó demasiado fuerte, aunque creas que ya no tienes fuerzas, todavía estás aquí. Y mientras respires, todavía hay oportunidad. Esa es la verdad que debes abrazar. La vida no te condenó a repetir lo mismo. Tú puedes reescribirlo. Mira tus cicatrices. Cada una de ellas es la prueba de que has sobrevivido, de que no te rendiste incluso cuando todo parecía perdido. Sé que muchas veces las miras con vergüenza, como recordatorios de los fracasos, de las veces que caíste, de las puertas que se cerraron, de las decepciones que te desgarraron. Pero las cicatrices no son la evidencia de tu derrota, son el testimonio de tu resistencia. Son la huella de que aunque te rompiste, volviste a levantarte. De que aunque la tormenta te azotó, sigues aquí respirando. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu historia todavía no terminó. Que lo que has vivido hasta ahora no es el final, es solo un capítulo. Tus heridas no son cadenas, son llaves. Porque cada dolor que atravesaste tiene la capacidad de convertirse en fuerza si decides usarlo. El sufrimiento que viviste puede transformarse en la energía que te empuje hacia adelante. Lo que hoy parece peso puede convertirse en alas. No te equivoques. No eres débil por haber caído. Eres fuerte por seguir intentando caminar. Hay algo dentro de ti que todavía se resiste a morir. Algo que aún sueña, algo que no se conforma. Ese fuego interior puede estar cubierto de cenizas, pero sigue encendido. Y la buena noticia es que no necesitas que nadie más venga a soplarlo. Basta con que te atrevas a reconocerlo. Basta con que decidas darle una oportunidad. Sí, tal vez piensas que ya es tarde, que los años pasaron, que perdiste demasiado tiempo, que las oportunidades se fueron, pero no te engañes. Nunca es tarde para levantarse. Siempre es tiempo de renacer. La vida no le pertenece a los que nunca cayeron, sino a los que se levantan cada vez. Y tú puedes levantarte hoy. No tienes que tenerlo todo resuelto, no necesitas todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso, ese pequeño acto de rebelión contra la resignación. Ese instante en el que decides que ya no aceptarás vivir encadenado a lo que fuiste, el dolor no desaparece de la noche a la mañana, lo sé. Habrá días en que seguirás sintiendo el peso, días en que la sombra te susurre que vuelvas atrás, que no vale la pena, que es más fácil rendirse. Pero cada vez que decidas avanzar, aunque sea un poco, estarás demostrando que eres más grande que tu miedo. Estarás reprogramando tu mente, enseñándole que ya no obedecerá al dolor, sino a tu decisión. Y en ese proceso empezarás a descubrir algo asombroso, que no estaba roto, solo estabas en construcción. Que cada pérdida, cada fracaso, cada noche de lágrimas te estaban preparando para la versión más fuerte, más consciente y más luminosa de ti mismo. Esa versión que hoy clama por salir, esa versión que sabe que no viniste a este mundo para sobrevivir en silencio, sino para dejar una huella, porque dentro de ti hay un poder dormido, esperando que lo despiertes. Y la pregunta es si hoy te atreverás a hacerlo. Imagina por un instante cómo sería tu vida si empezaras a romper cada una de esas cadenas.
Cierra los ojos y piensa, ¿qué pasaría si en lugar de gastar para llenar vacíos, aprendieras a invertir en tu futuro, en tu crecimiento, en tu paz? ¿Qué pasaría si dejaras de postergar y decidieras cada día, aunque sea algo pequeño, pero decidido? ¿Cómo cambiaría tu mundo si en lugar de pensar en pequeño te atrevieras a desear en grande, aunque otros te llamaran loco, aunque el miedo se burlara de ti? Piensa en el poder que tendrías si dejaras de esperar la motivación y eligieras la disciplina, si aprendieras a hacer lo que debes, incluso cuando no lo sientes. Imagina la libertad que experimentarías si empezaras a rodearte de personas que te expanden, que creen en ti, que te empujan hacia arriba en lugar de arrastrarte hacia abajo. Visualiza lo que podrías alcanzar si cada mañana despertaras con metas claras, con un rumbo definido, con un faro iluminando tu camino. Y sueña con la grandeza de convertirte en alguien que nunca deja de aprender, que nunca se cansa de crecer, que se mantiene joven de alma aunque pasen los años. Esa vida no es un espejismo, no es una fantasía. Esa vida está a tu alcance. Está a una decisión de distancia. El mayor engaño que la pobreza mental siembra en nosotros es la idea de que no tenemos elección, que la vida ya está escrita y que no podemos cambiarla. Nos hace creer que estamos condenados a repetir lo mismo, a heredar cadenas, a aceptar la escasez como un apellido inevitable. Pero no es verdad. Siempre hay elección. Incluso en medio de las circunstancias más duras, incluso cuando parece que todo está en contra, tú sigues teniendo el poder de decidir. Decidir si culpas o asumes, si esperas o actúas, si te encoges o te expandes, si sobrevives o vives. Y esa elección es lo que marca la diferencia entre seguir siendo prisionero o empezar a ser libre. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede obligarte a levantarte. Nadie puede sembrar en ti lo que tú mismo no quieras cultivar. Tú eres el arquitecto de tu destino. Y aunque las piedras del pasado sean pesadas, puedes usarlas como cimientos en lugar de cadenas. Imagina la persona que serías si soltaras la culpa, si dejaras de culpar a otros por lo que te falta, si decidieras que tu vida está en tus manos y en las de nadie más. Imagina la fuerza que brotaría de ti al reconocerte creador y no víctima, protagonista y no espectador. Esa persona ya existe dentro de ti, está respirando, esperando a que decidas dejarla salir. No es alguien lejano, no es alguien que debas inventar, ya está en ti. Solo necesita que te atrevas a elegirla, que dejes de acariciar las cadenas y empieces a abrazar tus alas. Y aunque el miedo te susurre que es imposible, recuerda, el miedo siempre miente. Lo imposible es solo una excusa inventada para evitar el dolor del esfuerzo. Lo imposible no existe para quien decide arder en su propósito. Ahora quiero que mires de frente ese miedo que tanto te ha detenido. Porque sé que lo has sentido en la piel, en el estómago, en la garganta que se cierra cada vez que piensas en cambiar. El miedo te ha susurrado que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que es mejor quedarte donde estás. Te ha mostrado imágenes de fracaso, de burla, de soledad. Y tú lo has creído tantas veces que terminaste confundiéndolo con tu voz. Pero el miedo nunca fue tuyo, siempre fue un invasor. El miedo se alimenta de tu espera, de tu indecisión, de cada vez que dices mañana, y mientras más lo escuchas, más grande se hace. No porque tenga poder en sí mismo, sino porque tú se lo das. Pero hay algo que el miedo no soporta, la acción. El miedo retrocede cuando actúas. Puede gritar, puede empujarte, puede sacudirte, pero si decides avanzar a pesar de él, se encoge hasta volverse pequeño. El miedo no desaparece, se transforma. Y en lugar de ser un verdugo, se convierte en combustible. Cada vez que lo enfrentas, descubres que lo que parecía una muralla era solo una sombra, y esa sombra se disipa cuando enciendes tu fuego. Quiero que pienses en todas las veces que dijiste no puedo, en todas las oportunidades que dejaste pasar porque te convenciste de que no estabas listo. Piensa en los caminos que no recorriste, en las palabras que no dijiste, en los sueños que guardaste en un cajón porque pensaste que eran demasiado grandes. Todo eso no murió, sigue ahí esperando. No se perdió, se quedó dormido. Y tú puedes despertarlo hoy.
El miedo te convenció de que era mejor no intentar, pero cada intento no hecho es una derrota segura. Si fracasas, aprendes. Si intentas, avanzas. Pero si no haces nada, te condenas a quedarte siempre en el mismo lugar. Esa es la verdadera derrota. No mover un pie, no arriesgarse, no lanzarse. El fracaso no mata. Lo que mata es la resignación. Y en ese punto es donde nace la esperanza. Porque la esperanza no es un pensamiento positivo ni una frase bonita que se repite para calmar el alma. La esperanza es un acto de rebeldía. Es decirle al miedo, sé que estás aquí, pero no me detendrás. Es mirar a la oscuridad y aún así encender una vela. Es decidir que aunque todo parece estar en contra, aún hay algo dentro de mí que no se rinde. Esa esperanza es la que te levanta cuando caes, la que te recuerda que todavía tienes vida, que todavía puedes, que todavía hay caminos abiertos. No necesitas sentirte fuerte para empezar, solo necesitas decidir que no vivirás encadenado. La fuerza llegará mientras caminas, la claridad aparecerá mientras avanzas. No esperes a tenerlo todo resuelto. Empieza con lo que tienes, desde donde estás, con el fuego que aún arde en ti. Ese fuego es suficiente para encender el viaje. Ahora imagina que ya diste ese paso. Imagina que empiezas a moverte, que eliges cada día, aunque sea una pequeña acción distinta. El mundo alrededor tal vez no cambie de inmediato, pero algo dentro de ti empieza a transformarse. Tus pensamientos ya no son los mismos, tu mirada se vuelve más amplia, tu corazón comienza a latir con una fuerza distinta, porque la verdadera transformación no empieza afuera, empieza adentro. Y cuando algo en tu interior se enciende, lo externo, tarde o temprano, termina reflejándolo. Empiezas a notar que lo que antes te parecía imposible ahora se convierte en un reto alcanzable. Donde antes veías muros, ahora ves puertas. Donde antes había excusas, ahora hay razones. Y poco a poco la vida empieza a abrirse de una manera que nunca imaginaste. No porque mágicamente todo se acomode, sino porque tú cambiaste tu manera de enfrentarlo. La disciplina comienza a reemplazar la pereza, la claridad empieza a sustituir la confusión, la esperanza se convierte en tu motor y en ese momento descubres algo poderoso. No necesitabas nada externo para empezar. Lo único que necesitabas era decidir. Esa decisión es la chispa que enciende todo lo demás. Cuando eliges dejar atrás los hábitos que te mantenían pobre, cuando decides romper con cada cadena, empiezas a convertirte en una persona diferente. Y esa persona no es un desconocido, no es alguien que tengas que inventar desde cero. Es la versión más auténtica de ti mismo, la que siempre estuvo esperando, la que se escondía detrás del miedo y de las excusas. Esa versión es fuerte, es libre, es abundante. Y no hablo de abundancia solo en dinero, hablo de abundancia en carácter, en visión, en fe, en propósito. Porque cuando tu mente deja de estar encadenada, todo tu ser se expande. Visualiza cómo sería tu vida si cada mañana te levantaras con un motivo claro, con un destino trazado, con la certeza de que estás avanzando hacia algo más grande que tú mismo. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si dejaras de rodearte de quienes te encogen y empezaras a caminar junto a gigantes que te obligan a crecer. Piensa en lo que pasaría si, en lugar de repetir que ya lo sabes todo, te convirtieras en aprendiz eterno, en alguien dispuesto a escuchar, a leer, a cuestionar, a reinventarse. Esa vida no está reservada para unos pocos elegidos. Esa vida está disponible para cualquiera que decida tomarla. La única condición es que sueltes la identidad de víctima y asumas la identidad de arquitecto. El arquitecto construye, diseña, levanta, y tú puedes ser el arquitecto de tu propio destino. Quizá todavía escuchas la voz que te dice que es demasiado tarde, que ya no tiene sentido intentarlo, pero esa voz no sabe nada de ti. No sabe de tu resistencia, de tu hambre, de tu sed de vida. No sabe que dentro de ti aún queda un fuego esperando encenderse. Y lo más increíble es que no necesitas esperar años para verlo. Está una sola decisión de distancia, solo una. Y esa decisión puede tomarse hoy. Hoy quiero que entiendas algo que puede cambiarlo todo. No eres condenado por tu origen, ni por tu pasado, ni por los errores que cometiste.
No importa si vienes de la pobreza, de la pérdida, de la traición o del abandono, no importa si cargaste culpas ajenas o si fuiste herido por aquellos en quienes más confiabas. Eso no determina quién eres, ni mucho menos quién puedes llegar a ser. La única condena real sería seguir creyendo que naciste para menos, seguir repitiendo que tu destino está escrito en piedra, seguir acariciando las cadenas como si fueran parte de tu piel. Pero las cadenas no son de hierro, son de humo. Se disipan en cuanto decides atravesarlas. Y aunque tiemble tu voz, aunque el miedo te sacuda, aunque sientas que no tienes fuerzas, siempre habrá un instante en el que puedas decir basta. Ese basta es el inicio de tu nueva vida. Ese basta es la declaración que abre la puerta a tu libertad. La riqueza que buscas no es solo dinero. El dinero será consecuencia, será reflejo, será resultado. Pero la verdadera riqueza empieza en tu carácter, en tu visión, en tu disciplina, en tu fe. La riqueza está en la forma en que decides levantarte después de cada caída, en la capacidad de ver más allá de las sombras, en la determinación de no rendirte incluso cuando nadie cree en ti. Esa riqueza nadie puede quitártela. Y cuando la cultivas, el mundo empieza a responder. Las puertas que parecían cerradas se abren, las oportunidades que parecían lejanas aparecen, y lo que antes parecía imposible se convierte en parte de tu historia. Porque la abundancia no llega a quienes esperan, llega a quienes se convierten en la clase de persona capaz de sostenerla. Hoy no eres lo que fuiste ayer, no eres tus fracasos, no eres tus heridas, no eres los hábitos que te encadenaron, hoy eres lo que decides ser. Y en ese poder de decidir se encuentra tu libertad. Puedes elegir seguir repitiendo lo mismo, resignado, encogido, con la mirada en el suelo, o puedes elegir levantarte, mirar de frente al horizonte y caminar hacia la vida que mereces. Esa elección está en ti. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede vivir tu destino en tu lugar. Nadie puede arder con tu fuego más que tú. Así que hoy entierra la identidad de la pobreza. Deja de llamarla por tu nombre. Deja de abrazarla como si fuera tu destino. No lo es. Esa identidad puede quedarse en el pasado. Hoy puede resucitar no solo tu futuro económico, sino tu espíritu, tu propósito, tu alma. Porque lo que realmente está en juego no es tu cuenta bancaria, es tu grandeza. No es tu bolsillo lo que necesita liberarse, es tu corazón. Y cuando liberas tu corazón, todo lo demás comienza a alinearse. Hoy no eres lo que fuiste, hoy eres lo que eliges ser. Y si eliges ser libre, abundante y valiente, entonces el mundo tendrá que reconocerlo. Porque cuando un ser humano decide levantarse,